Muy buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses capítulo 3 y vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Entonces le doy un segundo para que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 3 y vamos a seguir estudiando en este libro sobre el gozo. Y sé que Dios tiene mucho para ofrecernos en esta noche. Vamos a comenzar orando, entregamos este tiempo y nuestras vidas en las manos del Señor y de ahí seguimos con nuestro estudio. Oramos. Dios Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra. Señor, pedimos en este momento que tú nos estés ayudando a entender tu palabra y también podemos tener corazones sensibles, Señor, para recibir tu palabra y también que tú nos estés dando la sabiduría para aplicarla, Señor. Señor, que podemos salir diferentes, Señor, es mi gran deseo con este pasaje, que cada uno pueda escuchar tu voz, Señor, y que podamos salir desafiados y realmente gozosos de haber tenido este tiempo juntos, en familia, Señor, con tu palabra. Te amamos y te agradecemos de antemano por todo lo que nos vas a decir, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, comienza así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo empieza diciendo, por lo demás, hermanos. A veces cuando llegamos a este por lo demás parece una frase un poco difícil, pero al final generalmente eso es la manera que Pablo decide usar para terminar sus epístolas. Vemos por lo demás en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 que Pablo termina ahí usando la misma frase por lo demás. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 11 también aparece. En Efesios capítulo 6 versículo 10 también lo vemos. Entonces cuando llegamos a Filipenses capítulo 3, pensamos, si leemos por lo demás, pensamos que Pablo está terminando, pero todavía vamos por la mitad de la epístola. Entonces nos queda con la duda, ¿por qué puso por lo demás? Parece que sí, Pablo tuvo la idea de terminar esta epístola, pero parece que aquí el Espíritu de Dios le guió a seguir escribiendo. Su mensaje final iba a ser gozaos en el Señor. Él nos había mostrado 3 hombres, no sé si se acuerdan. Él mismo nos mostró sobre su vida, después era Timoteo y en final Epafrodito. Todos tenían la mente de Cristo. Y era impresionante porque estos hombres podían estar gozosos en medio de tener una enfermedad, como le pasó a Epafrodito y también a Pablo, que estuvo en la cárcel pero estaba gozoso. Entonces nos dio estos 3 ejemplos en el capítulo anterior y ahora dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, o regocijarse en el Señor, ¿no? A mí, después Pablo sigue diciendo, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Pablo está diciendo que no era una carga de escribirles, de darles las advertencias que vamos a seguir leyendo en el versículo 2 en adelante. Pero no era una carga para él, no era una molestia escribirle a los filipenses porque, por ejemplo, era el caso cuando Pablo escribió a los Gálatas y a los Corintios. Así sí parecía más como una carga para el apóstol Pablo, ¿no? Porque por todas las luchas, por cómo los Gálatas habían dejado de seguir las enseñanzas de Pablo y comenzaron a escuchar las enseñanzas de otros, enseñanzas incorrectas de la palabra de Dios que más adelante vamos a ver. Decía, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice Pablo. Es importante esta frase, para vosotros es seguro, porque Pablo sabía que los filipenses eran cristianos maduros y que iban a poder recibir sus enseñanzas. Entonces Pablo decía, regocijarse en el Señor y las enseñanzas que les estoy dando va a ser seguro para ustedes, va a ser algo muy seguro porque sé que les va a cuidar.
Pablo sabía que sí, los filipenses podían gozarse del Señor, eh, que significa de que ellos podían gozarse en la salvación o en la gracia de Dios que les había alcanzado. Muchas veces pensamos qué significa regocijarse en el Señor o gozados en el Señor. Y algo que me ayuda mucho a mí es que cuando estoy gozándome o regocijándome en el Señor, en la obra de Jesús en la cruz, de que Él dio su vida para salvarnos, estamos glorificándole a Él y su gracia. No estamos exaltando nuestras buenas obras o nada de lo que nosotros hemos hecho como seres humanos. No estamos gozándonos en el bautismo o en alguna obra que nosotros hemos hecho, o una obediencia, ¿no? Regocijarnos en el Señor significa que exaltamos a Jesús y su obra, el Evangelio mismo, ¿no? Entonces Pablo decía, esto va a ser muy seguro para ustedes que se enfoquen en gozarse en el Señor y no en ellos mismos. Pasamos al versículo 2, después de la introducción, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Empezamos con guardaos de los perros. Parece como una advertencia para el correo argentino, ¿no? Guardaos de los perros, pero no es una advertencia para ellos. Pablo no está diciendo una referencia a animales ni siquiera en este pasaje. Otro pasaje que habla de los perros para darnos el significado, un concepto más amplio o mejor de qué significa guardados de los perros, se encuentra en Isaías 56, versículo 10, que dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Pero ahí en el medio de Isaías 56, 10 dice perros mudos. Cuando Isaías escribió, él estaba dando una advertencia hacia los falsos profetas de su día, ¿no? Aquellos que intentaban que la gente se sintiera bien cómoda todo el tiempo en lugar de advertirles qué es lo que deberían hacer. O sea, en el tiempo de Isaías, Dios daba su mensaje a los profetas. Los profetas, la mayoría de sus mensajes eran advertencias del juicio de Dios. Dios usaba a los profetas para dar su mensaje al pueblo y advertirles de que tenía que cambiar. A veces tenía que arrepentirse. Tenía que hacer unos ajustes en su vida. Pero en el tiempo de Isaías, habían esos falsos profetas, que él los llama perros mudos. De que en vez de advertir al pueblo sobre el juicio que iba a venir de parte de Dios, les daba una falsa seguridad, les daba buenas noticias, ¿no? Entonces el pueblo decía, bueno, vamos a dormir, sentimos re bien de que en cuanto a nuestra relación con Dios no hay problemas, ¿no? Entonces Pablo está advirtiendo a los filipenses, guardados de los perros, ¿no? Guardados de las personas que no te quieren entregar la verdad de la Biblia, no te quieren entregar la verdad de Jesucristo, ¿no? Entonces las personas que no quieren compartir la verdad, sino que te quieren hacer sentir cómodos, que realmente puede ser un peligro en nuestra vida. Si en nuestra sociedad la comodidad nos ha alcanzado, ¿no? Me acuerdo cuando el grupo salía de tenis de mesa a jugar en Buenos Aires y estaban todos felices, gozosos de que iban a quedarse en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Nadie quiere quedarse al lado del camino durmiendo, nadie quiere dormir afuera. Realmente a veces buscamos estas comodidades, pero el problema es cuando este sentir de querer ser cómodos pasa a la iglesia y no queremos escuchar la Biblia o encima a unos pasajes de la Biblia porque nos quita la comodidad. Que realmente es un peligro. Y esto era la advertencia de Pablo, ¿no? Cuidado con esto de querer escuchar los mensajes cómodos nada más, de querer desechar la palabra de Dios, la verdad, las advertencias, lo que realmente en este caso que va a ser la salvación por gracia.
En el momento que Pablo estaba escribiendo a los filipenses había un problema en el versículo 2, que iban estas personas que se llamaban judaizantes o legalistas, personas que querían añadir a la obra de Cristo. Por ejemplo, Pablo iba a la iglesia, a los filipenses, a Filipos, a los Gálatas, a Corinto, y él predicaba sola gracia, ¿no? La gracia de Dios. Dios no pide obras de nuestra parte, solo se enfoca en el regalo de Dios, en el sacrificio de Jesús, ¿no? Y decía, solo creer. Lo único que tienen que hacer es creer, confiar en la obra de Cristo, en su obra de salvación, que es por gracia. Entonces después Pablo, como era misionero, salía del lugar y iba a otro lugar. Y en este tiempo venían estos judaizantes, estas personas que decían, está bien todo este mensaje de gracia de Jesús, pero tienen que circuncidarse, tienen que obedecer la ley de Moisés, tienen que hacer cosas, tienen que añadir, porque esto no es suficiente, ¿no? Es algo que vemos en el Nuevo Testamento y algo que era muy importante en el Antiguo Testamento para un judío, el de circuncidarse. Lo vemos en muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Por el tiempo no tenemos la oportunidad de entrarlos, pero se encuentran en Génesis capítulo 17. También los que, como en la iglesia, hemos estudiado Génesis, en el caso de Jacob con sus hijos, con lo que pasó con Dina, de la necesidad de los hijos de Jacob que decían que el pueblo tenía que circuncidarse, porque si no lo hacían iba a ser una abominación. Lo comento porque hemos estudiado Génesis en este tiempo. La importancia para un judío. Entonces estos judaizantes, judíos, entraban cuando recién comenzó la iglesia cristiana, ¿no? Y toda esta enseñanza de la gracia de Dios era algo nuevo. Entonces ellos querían añadir a la obra de Cristo, que realmente fue un problema grande, porque, o sea, no podemos ser salvos por gracia y por obras. Entonces este es el gran tema de Pablo ahora escribiendo, cuando está el deseo parece que era de escribirlos sobre gozarse en el Señor, pero el Espíritu de Dios le guió a escribir a los filipenses, a decirles, mira, hay una advertencia, hay algo que pasa cada vez que Pablo va a una de las iglesias y que da sus enseñanzas sobre la gracia de Cristo, que esta persona viene. Entonces tener cuidado, guardaos de los perros. Seguimos, guardaos de los malos obreros. Esto va a ser un poco más corto la explicación. Ese es un grupo de personas que querían tomar provecho de los creyentes y eran personas deshonestas, ¿no? Malos obreros. Básicamente el título en sí nos da una idea de cuáles eran sus objetivos, ¿no? De trabajar no para el beneficio, sino para tomar provecho, hacer malas obras. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Estos judaizantes que entraban en la iglesia de Filipos obligaron a los creyentes a circuncidarse, ¿no? Como parte de su salvación o parte del proceso de santificación en su vida, ¿no? A la luz de la gracia en Cristo, la circuncisión como rito religioso se convierte solo en una mutilación sin beneficio espiritual. O sea, como Dios ahora ya no nos pide circuncidarnos, sino tener fe en Cristo y que seamos hallados en Él, si eso es lo que estaba diciendo a Pablo cuando dice mutiladores del cuerpo, que ya Dios no pide la circuncisión. No es lo que Él está pidiendo ni a judíos ni a gentiles. Pide a todas las personas que pongan su fe en la obra de Jesús en la cruz, en su obra, en su muerte, en su resurrección. Entonces, si estas personas venían y pedían a las personas que se circunciden, realmente era mutilar el cuerpo, ¿no? Era algo que parece en las sectas paganas, ¿no? Que se cortan. Pablo decía, no es correcto y no es lo que se debe hacer, y no hay ningún beneficio. En Filipenses 3:3 después dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo,
no teniendo confianza en la carne. Ahora parece una contradicción, pero si no me dijiste recién que no tenemos que tener la circuncisión como creyentes, y ahora Pablo dice, pero nosotros somos la circuncisión, o sea, no entiendo bien. En Gálatas 6:15 encima dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces ahí quedamos con la duda. ¿Por qué dice que nosotros somos la circuncisión? La circuncisión era un acto hacia el cuerpo, era un acto externo hacia el cuerpo del hombre, y los judíos tenían la idea de que por circuncidarse, hacer un rito, ellos iban a experimentar la separación de Dios, adoración, iban a poder regocijarse y tener confianza en Dios. Pero pero cuando vino Cristo y cambió todo, ¿no? En el sentido de que cuando Él murió por nuestros pecados, la única manera que nosotros podemos estar separados del pecado y apartados para la voluntad de Dios, que podemos adorar, como dice, adorar en espíritu y en verdad, regocijarnos, no en nosotros mismos o en nuestras buenas obras, sino es solo tener confianza en Cristo en lugar de tener confianza en un rito o en algo externo que podemos hacer. Por esto en el Nuevo Testamento siempre Jesús va marcando de que las personas se tratan con la parte externa del vaso, ¿no? La parte de afuera. Pero no se fijen adentro de que está sucio. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Los que realmente tienen esta relación íntima, que pueden adorarse a Dios verdaderamente, y dice los que en espíritu servimos a Dios, no con mis obras de la carne, no con la circuncisión, algo que yo puedo hacer por mis propias fuerzas. Los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, dice, no en nuestras obras o en nuestra religión. Es que no tenemos confianza en la carne. Entonces la verdadera circuncisión es estar en Cristo. La antigua circuncisión está descartada. Dios no busca una mera observación eterna, la verdadera circuncisión es del corazón. Es el nuevo nacimiento. Una nueva actitud del corazón hacia Dios. La verdadera circuncisión es estar en Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne, confiamos solo en Cristo para nuestra salvación, no en nosotros mismos. No confiamos en la carne. En Gálatas 2:20 tenemos el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo, como había dicho, de que no debemos confiar en la carne, no debemos confiar en nuestras buenas obras, no debemos confiar en nosotros mismos para nuestra salvación y santificación. Pablo sabía lo que podía seguir o cuál podía ser el problema que sigue, ¿no? Sabiendo Pablo que había dicho que nosotros nos gloriamos en Cristo, no tenemos confianza en la carne, iba a dar lugar para que los judaizantes digan, con razón Pablo dice que no debemos tener confianza en la carne, porque él no tiene mucho en qué apoyarse, ¿no? Él no tiene ningún antecedente, quizás iban a decir, él no ha estado mucho tiempo en nuestra religión, él no sabe lo que sabemos nosotros. Él nunca supo mucho acerca de esto y su vida nunca llegó a llegar a alcanzar las normas establecidas. Así es por eso él puede decir esta cosa, por supuesto, ¿no? Diciendo que Pablo realmente no tiene mucho derecho para decir esto, nunca logró mucho en su vida. Entonces ahora Pablo nos va a dar un poquito de por qué él puede hablar de que nosotros no debemos tener confianza en nosotros mismos, en la carne. Versículo 4 dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía.
Pablo está diciendo, yo puedo colocar mi vida religiosa al lado de cualquier otro hombre y tendría lo suficiente. Y no solo eso, sino que a mí me sobraría mucho más. Entonces Pablo está diciendo, estas personas que pueden decir más adelante o en el momento de que Pablo está diciendo que no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras buenas obras o en la carne misma, es porque no hizo mucho. Entonces Pablo decía, yo puedo poner mi vida religiosa al lado de cualquier de estas personas judaizantes que están diciendo esto, ¿no? El apóstol Pablo va a mencionar aquí 7 cosas en las cuales él confiaba antes de encontrarse con el Señor Jesucristo en el camino de Damasco. En primer lugar dice circuncidado al 8º día. Vamos a leer el versículo 3, capítulo 3, 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, en primer lugar, dice circuncidado al 8º día. Cuando lo lees a la primera vista, ¿no? Decís que Pablo salió de la cuna después de 8 días y se fue y se circuncidió. Todos estos, por decirlo, cosas en las cuales Pablo confiaba, podemos explicar mucho, podemos pasar mucho tiempo en cada una de las 7 cosas, pero solo voy a mencionar unos detalles, ¿no? Entonces, circuncidado al 8º día. Creo que algo que Pablo quería poner énfasis en este momento era de que él tenía padres piadosos, ¿no? Circuncidado al 8º día, que fue criado en una casa con padres piadosos. Después se dice del linaje de Israel. Pablo era del linaje de Israel y seguramente podrían haberle hallado en la genealogía en el templo anotado, ¿no? Es algo que vemos en la Biblia, en Nehemías, en distintos lugares, de que para saber si alguien realmente era del linaje de Israel, sacaban del templo las genealogías y buscaban el nombre de cada uno. Nehemías es uno de los libros que realmente parece que desechan las personas cuando no se encuentran hallados en la genealogía. Algo que capaz muchos de los judaizantes no podían decir. De la tribu de Benjamín, sigue diciendo. Yendo más allá de la afirmación habitual de raza, señala que él es de una de las mejores tribus, la tribu de Benjamín, que había permanecido con Judá y era algo fiel a Dios después de la división del reino. O sea, cuando el reino de Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá se quedó con Benjamín y era medianamente fiel. Entonces era conocido entre los israelitas, entre los judíos. La tribu de Benjamín era reconocido como una de las mejores. Después dice hebreo de los hebreos. Esto tiene algo que ver con saber el idioma y las costumbres de la fe judía. En 2 de Corintios 11:22 dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces, cuando dice hebreo de los hebreos, había una distinción entre ser israelita, descendiente de Abraham, y hebreo. Cuando decían que yo soy hebreo, hablaba de que Pablo sabía el idioma y las costumbres. Pablo no era nombrado un hebreo, sino que era sobresaliente. Hebreo de los hebreos. Conocía muy bien el idioma y lo hablaba con fluidez. Esto lo vemos en Hechos 21:40 y Hechos 22:2. Entonces Pablo sabía muy bien el idioma y había estudiado con un gran maestro de hebreo, Gamaliel, Hechos 22:3. Probablemente era más hebreo que cualquiera de los judaizantes que le estaban criticando. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo pertenecía a la secta más estricta, la de los fariseos, quienes estaban completamente familiarizados no solo con la ley misma, sino con todas las tradiciones de los judíos que se relacionaban con ella. Entonces Pablo decía, no solo que era hebreo de los hebreos, pero era fariseo. Nosotros no vamos a entrar en muchos detalles, pero lo que sabemos los fariseos
eran los más estrictos en cuanto a intentar obedecer y saber la ley de Dios. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, dice, la implicación es que los judaizantes sabían que estaban persiguiendo a la iglesia, eh, pero su persecución era débil en comparación con Pablo, porque Pablo también había perseguido a la iglesia y Pablo iba mucho más allá. Encima que cuando Pablo se había convertido, para él no era solo suficiente sacar a los cristianos de Jerusalén, sino también él quería sacarlos completamente del mundo entero. Cuando Pablo se convirtió en el camino de Damasco, ahí fue en un viaje para perseguir la iglesia misma. Entonces Pablo era mucho más celoso, perseguía. En cuanto a la persecución, nadie podía contener, ninguno de estos judaizantes podía contener con su vida o con las obras que él había hecho. Parece que Pablo tenía una deuda con Dios, ¿no? Parecía, es como él sentía, de que su deuda era de sacar a los cristianos. Pensaba que estaba haciendo algo bueno con perseguir la iglesia de los cristianos. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Tenemos que notar acá que él no dice que fue perfecto o sin pecado, no dice irreprensible, él dice que era irreprensible. En Romanos 7:7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Entonces en el versículo Romanos 7:8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo a mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por ejemplo, Pablo decía que no era inocente, sino irreprensible hacia los demás, ¿no? Por ejemplo, si vos o yo robamos algo, dejamos las huellas atrás y alguien va a saber, más probable, ¿no?, de que hemos robado. O sea, si cometes adulterio, es imposible que alguien no sepa lo que has hecho. A uno por lo menos va a saber. Pero puedes codiciar, ¿no? Si no tuviéramos Romanos 7, capaz tendríamos la mentalidad de que Pablo alcanzó como una medida de perfección, pero acá muestra que sí tenía pecado. Y una de las cosas que él enfrentaba era en cuanto a la codicia. Y Pablo está diciendo, irreprensible en cuanto a no he cometido un pecado que alguien más podría hacer un reclamo, pero sí sufría con la codicia, que es un pecado, ¿no? Pero Pablo era sincero y ofrecía el sacrificio por su pecado como un buen judío. Y ante los hombres, era irreprensible en cuanto a sus actos. Entonces Pablo decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie puede hacer un reclamo por su vida. Algo que muchos de los judaizantes no podían decir, ¿no? Muy probable. Seguimos en el versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Toda esta cosa es la lista de 7 cosas que Pablo antes estimaba como ganancia en su relación con Dios. Ahora lo ha estimado como pérdida, porque sabe, cuando Pablo se convirtió, se dio cuenta de que las obras no puede alcanzar la salvación por obras. No es que puede ganar el favor de Dios por su currículum, por su familia, o en la casa por tener padres piadosos que le enseñaran la Biblia, o por su crianza, o por ser entrenado en la mejor escuela, o todos los requisitos que hemos visto. Él decía, todas las cosas que eran para mí ganancia, que él pensaba que le iba a acercar más a Dios, estas cosas, en cuanto a la salvación o la santificación, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, entre el versículo 7 y el versículo 8 parece que hay un lapso de tiempo muy largo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, pero creo que se extiende a lo largo de la vida de Pablo. Desde su conversión hasta el momento en que Pablo está escribiendo esta epístola, ¿no? ¿Por qué? Porque en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Ahora está diciendo todas las cosas estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estuvimos hablando en el discipulado hoy en la mañana en cuanto a la confianza, ¿no? Estoy sentado en una silla y ustedes también, más probable, ¿no? Pero damos la idea de que en el discipulado hablamos por una hora, ponele, ¿no? Y en ningún momento la persona estaba ahí fijándose a su silla, ¿no? Estaba para saber si la silla le podía aguantar o sostener completamente. Y todas las semanas es lo mismo, viene, se siente y está completamente confiado de que la silla le va a mantener. No está apoyándose sobre la mesa y también sentado en la silla. Sabe que la silla le puede mantener, que la silla es segura. Entonces tiene fe que la silla le va a mantener todo el tiempo necesario para no caerse. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas en que antes me apoyaba, que confiaba, que pensaba que iba a ser ganancia para mí, todas las cosas estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por la gracia de Dios, que sabiendo de que fe en Cristo es la única manera que yo puedo ser salvo y también que puedo vivir una vida apartada del pecado. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces todo lo que Pablo antes confiaba en la carne, en su currículum, si se puede decir, lo tomaba y lo tiraba en la basura. No vale nada en cuanto a mi relación con Cristo, en cuanto a la obra de Cristo en la cruz. La conversión es algo que se queda contigo, no es solo por un momento, aunque sucede en un momento. Continúa durante toda la vida. La salvación sí es un momento que pasamos de vida y de muerte cuando confiamos en la obra de Cristo, ¿no? Pero continúa por toda la vida. Uno no deja de ser salvo y nos da la idea de que nuestra vida de santificación o de separarnos del pecado no es solo de un momento. No es que acepté a Jesús y ya no voy a tener más luchas, no voy a tener que ir trabajando para separarme del pecado o de trabajar en esas áreas que tengo que corregir en mi vida, sino es un caminar diario en dependencia de Dios. Es algo de todos los días, tenemos que depender de Dios. Si tienes algo en tu vida que tienes que corregir, que tienes que sacar, no es de un día. Todos los días tenemos que tener esta dependencia hacia Dios. Tenemos que tener fe de que Él nos va a ayudar y que Él nos puede ayudar y que solo en Cristo hallamos todo. Las cosas que solía considerar más preciosas las considera ahora basura. Dice que tira su religión en el basurero. Elimina todas las cosas en las que solía confiar. Ahora confía en el Señor Jesucristo y en Él solo para su salvación, en nada de sus obras. El versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a dividir este versículo en varias, en distintas palabras, ¿no? Y ser hallado en Él, ¿no? Pablo sabía que él tenía que ser hallado en Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia. En primer lugar, ¿qué significa justicia? Justicia significa garantizar un veredicto favorable, absolver, vindicar o declarar justo. O sea, Pablo decía, en cuanto a mi relación con Dios, yo no puedo, por mis propias obras. Pablo sentía antes de convertirse o creer en Cristo, él pensaba que sus propias obras le garantizaba un veredicto favorable con Dios, o que por hacer tantas cosas, o por su familia, o por su conocimiento, o por su entrenamiento, de que él iba a poder pararse enfrente a Dios y decir, Dios me va a decir entrar en mi reino, ¿no? Pasar nada más, eres un buen muchacho, mira todo lo que hiciste, mira todo lo que aprendiste, mira quién eres, ¿no?
pero decía, ahora quiero ser hallado en Cristo, no quiero tener mi propia justicia, no quiero trabajar para ganar el favor de Dios, porque sabía que no podía. Porque cuando dice mi propia justicia es algo que vemos en Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros como suciedad, hay que enfocarnos en esto, ¿no? Porque no es un mensaje muy cómodo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias, como decía, mi justicia, mi propia justicia, decía Pablo, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicio o trapo sucio. Entonces Pablo decía, todo lo que yo le puedo ofrecerle a Dios, mi currículum, lo bueno que soy, lo que he hecho, mis celos hacia Dios, eh, es como un trapo sucio, dice. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios simplemente no acepta trapos sucios, o sea, nuestra propia justicia, solo que seamos hallados en Cristo y que hemos creído en Cristo. Sin embargo, Él acepta a los sucios pecadores y Él es quien los limpiará. Seguimos, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, por fe. Es la palabra importante, es la única forma en el mundo en que puedes conseguirla. No puedes trabajar por eso, no puedes comprarlo, no puedes robarlo, solo confiar en Él, confía en Él. La única manera que podemos ser hallado en Él y tener este veredicto favorable ante Dios es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios, así sigue el final del versículo, la justicia que es de Dios por la fe. Voy a leer algunos versículos que se encuentran en cuanto a la justicia de Dios, que es por la fe, de que Él nos da su justicia. En Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación, para declararnos justos, para darnos un veredicto favorable, para garantizarnos este veredicto favorable, ¿no? Porque Él pagó el precio por nuestros pecados. En Romanos 3:21 y 22 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Entonces la única manera que podemos recibir la justicia de Dios, no teniendo mi propia justicia, es por medio de creer en la obra de Jesús, por medio de tener fe en Él. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, sin nada, ¿no? Es gratis la salvación, aunque le costó a Jesús la vida. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es un regalo de Dios hacia nuestras vidas. Entonces Pablo está diciendo a los judaizantes que están apareciendo, que quieren añadir, que quieren mostrar con el Antiguo Testamento que siempre hemos tenido que circuncidarnos. Ahora Pablo les quiere mostrar que la única manera que podemos ser justificados, que podemos ser declarados justos en el juicio, en el gran juicio, ¿no? Es mediante la obra de Cristo, es por su gracia. Hermanos, que Dios les bendiga. Y ahí terminamos con una palabra de oración. Dios Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu gracia en nuestras vidas. Gracias porque, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Que podemos llevar estas enseñanzas a nuestras vidas, que podemos mostrar este amor a pesar de, ¿no? El amor ágape, el amor que ama a pesar de las circunstancias, de las condiciones. Y una de las maneras que podemos hacerlo es por tu Espíritu que trabaja, que está en nuestras vidas, y también porque estamos regocijando, gozándonos en lo que tú hiciste un día por nosotros.
Te agradecemos por este tiempo y pedimos que sigas bendiciendo la que siga de esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús, amén.